Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Andrea Salinas, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional a Distancia. En este momento pues estoy presentando la exposición del libro Elementos para una semiótica del texto artístico. Bueno, partiendo pues de la semiótica se define como el origen real de las palabras. Por medio de todo el libro, los autores, porque son cuatro autores, nos llevan a un verdadero análisis de un texto artístico y no solamente el texto como algo literario o algo que se puede palpar y darle representación, sino también a un texto, ya sea un filme, una obra de teatro, y cómo darle la representación verdadera a ese texto. Entonces, el libro parte desde que el ser humano necesita adaptarse para sobrevivir. Si el ser humano no se adapta para el ambiente en el que está expuesto, es un suicidio. Entonces, el libro nos presenta, o por medio de esto nos presenta cuatro instrumentos que el ser humano utiliza para adaptarse, que uno de ellos es el trabajo, la organización social, el lenguaje y la conciencia. Eh, el lenguaje es el que hace énfasis en este, en este libro. Entonces, Luri M. Todman, él define, o ella, define el lenguaje como cualquier sistema organizado de signos que sirva para la comunicación entre dos personas o varias. Ese es un sistema organizado de signos, es el lenguaje, así lo define. Se caracteriza en tres zonas. Las lenguas naturales, que es la que en este momento yo estoy usando, las lenguas artificiales, que son los lenguajes científicos, los lenguajes de letras, los que nos enseñan en cálculo, en la clave Morse, y los lenguajes secundarios, que ahí es donde está el arte, el mito y la religión. Nos presentan en ese capítulo el AIE y Althusser, que son los aparatos ideológicos de Estado. Y en contraponencia se presenta la oposición al aparato represivo de Estado. Entonces, hay una teoría que la plantean como toda ideología tiene una existencia material. Entonces, hace ahí la comparación con las mujeres. A las mujeres siempre se nos ha presentado como que desde que estamos chiquitas tenemos que jugar con muñecas, al momento de ir al altar tenemos que ir de blanco, y me pareció muy chévere ahí como hace la comparación con el ir de blanco, porque ya en el matrimonio se consume esa pureza, por decirlo así. Ya en el segundo, pues eso se podía ver en los años de antes. En el segundo, si se ocurría un segundo matrimonio, ya no podía irse de blanco, ya era como contra la ley, ya tenía que ser de otro color, porque esa pureza ya se había roto. Ahora, ¿qué es el discurso artístico? El discurso artístico es un texto que tiene un sistema comunicativo. Por consecuencia, transmite información. En el lenguaje artístico solo se puede existir como el metalenguaje, o sea que están involucrados todos los sentidos, como lo explicaba al principio, en el teatro, en el filme, en los poemas, en las cosas literarias, están expuestos todos los sentidos. Hay un topic que usó que fueron la comunicación y la producción significante. Entonces, ¿qué es la significación? Eh, es el trabajo, la teoría matemática de la información. Eh, Hay dos ópticas que le da a esta comunicación y la producción significante. Entonces, la primera es como una estructura, la estructura como mensaje. Entonces, esa quedaría definida la semiótica de la comunicación, o sea, la raíz de la comunicación. La segunda percepción o perspectiva que da es para cualquier
acción, hecho u objeto que funcione como signo. Entonces tenemos la raíz de la comunicación y la cualquier función, objeto o hecho que funcione como signo. Y ahí es la semiótica de la significación. Ahora, el análisis semiótico del texto artístico. Hay 3 niveles de funcionamiento de los signos. Entonces, el primer nivel es el pragmático. ¿Qué significa? ¿Qué es pragmático? Que es a nivel práctico. O sea que existe la obra y existe un lector, ¿cierto? Ese es el nivel más elaborado. El segundo es el semántico, que se trata de valorar desde una manera estética una producción artística. Y ahí estudia de cómo se articulan las teorías entre sí. O sea que el primero ya es una práctica, obra lector, pero ya el nivel semántico la evalúa desde una manera más superficial. El nivel sintáctico, que ahí evalúa, que ahí es como la combinación de los dos, del pragmático, el pragmático y el y el semántico. Entonces es la relación entre los signos entre sí. Se aborda desde una doble perspectiva. Entonces es la combinación de entidades conceptuales donde decía que se analiza el nivel semántico y la combinación de elementos de expresión que son las clases de los elementos perceptibles. Entonces ahí es donde están los sentidos, el visual, auditivo. Ahora, la teoría y la técnica del análisis narrativo. Entonces, el análisis es una morfosintaxis. Entonces, como su mismo nombre lo dice, morfo, que son las reglas morfológicas, o sea, la forma de la sintaxis de la lengua. Entonces, ubica las piezas, él primero ubica las piezas y después le da un sentido. Hay 3 aspectos de las características de esta teoría de la narrativa. Acá tengo una imagen. Entonces, son aspectos de las características. Entonces, está el relato, que es la obra, ¿cierto? Luego, la secuencia. Y la secuencia tiene funciones y acciones. Esos son como los dos factores importantes. Pero las funciones tienen distribuciones y funciones, integradoras e indicadoras. Y ya esos distribuciones y funciones indicadoras y integradoras, entonces ya tiene núcleos, catálisis, indicios e informaciones. Entonces esas son las funciones. Ahora, las acciones. Ahí es donde la obra literaria presenta un deseo, una comunicación y una participación. Y es ahí donde los actores, que él los llama actantes, no sé, y es ahí donde ellos desarrollan la obra. Entonces, por eso es importante las funciones para llevarlas a cabo, y eso es lo que forma un equipo de la obra literaria, pues como un conjunto en la obra literaria. Ahora, la teoría y la técnica del análisis teatral. Ya todos saben, pues no sé si todos saben, pero les comparto. El padre del teatro, acá también lo expuso, el padre del teatro es Stanislavski. Entonces, ¿cómo define el libro el teatro? Es una escenografía prospectiva y una teorización sobre una estructura escénica. Es tomar una obra literaria y plasmarla en una escena. Entonces, después de pasar varias etapas donde la sociedad no aceptaba y se iba en contra de en especial esta representación artística que es el teatro, de pasar de la iglesia fue expulsada y de varias etapas que pasó, a finales del siglo XIX, el teatro es definido oficialmente como una representación. ¿Qué es una obra generalmente? Es una presentación, pero entonces cuando se lleva a escena se representa esa obra.
Y se oficializa con Stanislavski, que como les dije es el padre del teatro. Entonces hay varias teorías, ¿cierto? Entonces, perdón, el análisis de esa teoría, entonces existe el análisis epistemológico, que es la comunicación. Entonces es el énfasis en que el teatro debe estudiarse, ya sea como el teatro debe estudiarse, y esa era la exigencia que desde tiempos atrás hacían, no como ahora que cualquier persona es un actor y que por bonito entonces lo ponen en televisión, sino que se tomaba de una manera tan seria que ahora también hay como actores que sí lo toman de esa manera, que es definido el teatro como una manera de comunicación. Entonces acá decían que usted debe estudiar esa manera de comunicación, debe estudiar cómo comunicar esa obra. Semiológicamente, que dice que el arte debe ser representado como hecho semiológico. Entonces, presentan que el actor va a un escenario, ¿cierto? Pero va a un escenario a hablar, pero el actor no es un actor, es una persona que está representando otra persona, donde va a un escenario a transmitir un mensaje. Entonces ahí es donde lo representa como un hecho. ¿Cuáles son los sistemas operantes de una escena? Aquí es donde lo analiza pues la parte teatral. Entonces hay varios elementos como la palabra, el tono, la mímica, el gesto, el maquillaje, un montón de elementos que involucran la parte escénica. Y también existen signos no lingüísticos, que son el tono, la mímica, el gesto, el movimiento, el maquillaje, el peinado, el traje, la iluminación, los accesorios, la música, el sonido. Absolutamente todos esos elementos son los no lingüísticos, pero que también se involucran en el análisis de una obra. Y la parte semántica, que es el espacio escénico y el sentido. Ahí están los modelos operantes, el significado de los personajes, y ahí es donde se hace la interacción entre autor-texto, texto-receptor, que en este caso el receptor sería la audiencia. Y por último, en el último análisis que nos presenta es el análisis fílmico. Entonces me parece muy chévere, yo vi el tráiler de esa película, del espíritu de la colmena de Víctor Erice. Entonces ahí nos presenta tres elementos para hacer el análisis. Entonces el primero es la premisa, que es como el antesala de lo que trata la película. El segundo es el genérico, y es ahí donde es la fantasía. Si se ve en la película, es una niña está en la mitad entre su mundo fantástico de niña y su mundo real, que es el otro elemento que es muy importante en esa película, es una colmena, y a través la niña representa ese mundo fantástico con cada uno de los agujeritos de una colmena. El tercero es el referente fílmico. Desde que comienza la película se da referencia en los años 40 en la meseta castellana. El cuarto es la mirada y el quinto la ruptura. Este fue mi video. Muchísimas gracias y bueno, gracias.